Su Mundo TV. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad. Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 de Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 50 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en nuestra plataforma sumundotv.com, análisis profundos, inéditos también en el periódico Primicias impreso y digital. Muchos amigos me han solicitado desde anoche y en las primeras horas de este día un análisis profundo, profesional, apegado a la verdad sobre el paro de actividades en el día de ayer, arrancando la semana en los pueblos del Cibao. 14 provincias que hayan paralizado parcialmente o menos las actividades del país representa una lección. Aquí en la República Dominicana le fascina a los grupos de poder que se diga que todo está bien. Pero ¿qué pasa? Que hace poco, y no porque lo publicara la encuesta Gallup, sino por las investigaciones periodísticas profundas de La Nación, uno saca diariamente, a cada minuto, cada segundo, cada hora y hasta en los momentos de descanso, miles de conclusiones sobre la situación económica y social de la República Dominicana. Hay que decir que un paro no se mide exclusivamente porque cierren o abran los comercios. Aquí hay que fajarse a investigar más profundamente los temas. Y vamos al grano. ¿Qué cantidad de combustibles dejaron de vender en el día de ayer las estaciones de combustibles desde Bonao hasta Dajabón? Es decir, Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná, Río San Juan, Cabrera, Abreu, Cabarete, Puerto Plata, Sosúa, Santiago, La Isabela y todos los pueblos de la costa norte del país. ¿Qué ocurrió con la economía de Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez? Pero ¿qué pasó en Salcedo, donde ayer era muy intensa la quemadera de gomas y el respaldo al paro? A nosotros no nos interesa analizar más que los efectos del paro en la vida de cada una de las provincias. El día antes de la huelga no habían quemado gomas en el país, tampoco habían paralizado la docencia que obligó a miles de niños a quedarse en sus hogares. Entonces, ¿qué pasó con la comercialización de combustibles desde Bonao hasta Dajabón? Es un ejemplo. ¿Qué pasó con el traslado de alimentos en camiones para suplir las cadenas comerciales, el comercio detallista? Ayer, por ejemplo, no abrió en Santiago el centro histórico de Santiago, que es un corazón de la actividad económica del país. Pero en San Francisco de Macorís hirieron a una persona que atribuye el hecho a un raso de la policía que le disparó. Y en Moca el paro tuvo un gran respaldo.
pero para los que quieran también seguir analizando, ¿qué le costó a las finanzas públicas esa movilización de miles de miembros del Ejército Nacional, como ustedes ven ahí en la pantalla? ¿Qué cantidad de combustible hubo que utilizar para trasladar las tropas? ¿Qué cantidad de alimentos hubo que comprar para que esos militares almorzaran, desayunaran y cenaran? Entonces, ¿qué impacto tuvo en la economía que millones de ciudadanos se quedaran en sus casas para evitar que le pasara algo? Entonces, este programa y el periódico Primicias y el programa Coloquio entienden que no hay que medir nada con eso de parcial, porque la huelga, oigan bien, la huelga tiene dos efectos favorables. Cuando la gente prefiere, para evitar problemas, quedarse en su casa, pero sin salir a demandar bienes y servicios a las calles, para evitar cualquier problema. Ya eso es un éxito para los huelguistas. Pero además, cuando la población ve la cantidad de militares, el aparataje militar y policial con metralletas no típicamente utilizadas en el país, como usted acaba de ver en esa camioneta militar, miren ahí hay armas especiales, la gente entonces no sale porque quiere preservar la vida. De todas maneras, hay que pensar qué le costó la pérdida de la docencia en el Cibao al Estado Dominicano, con la ausencia de los maestros en San Francisco de Macorís, con la ausencia de los profesores de la UAS en Santiago, con la no impartición de docencia en centros públicos y privados, y también que dejó de recibir, por ejemplo, el peaje del kilómetro 25 de personas que viajan diariamente al Cibao, a la costa norte y la línea noroeste, que ayer no lo hicieron por el paro. Lo estamos analizando desde el punto de vista económico. ¿Qué ocurrió con las recaudaciones del gobierno? Por ejemplo, en Puerto Plata y Santiago. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en las zonas francas? Todo hay que analizarlo. Miren eso cómo está. No es lo mismo, eso es en Moca, no es lo mismo tener los negocios abiertos vendiendo menta, vendiendo productos que le generan el 18% de INTEVI al gobierno, que tener todos esos negocios cerrados, o solamente ver ese motorista que va ahí, o el que viene, a diferencia de miles de motoristas, comprando combustible, comprando aceite, movilizando ciudadanos. Miren, señores, ahí, una sola persona en una esquina. Y miren, ahí viene un vehículo, y eso ocurrió en una provincia dinámica como Moca, que es cuna de la producción avícola y de cerdos en el país. ¿Cuántos mofongos dejaron de venderse en Moca? ¿Cuántos motoconchistas no consiguieron los alimentos de su familia en el día de ayer por el paro? Entonces, para mí la gran lección es que luego de esa encuesta Gallup, que revela que el 69% de la población dominicana está alarmada, este mismo canal manda todos los días su personal, sus reporteros a los mercados, y realmente las opiniones se producen dependiendo del escenario en que ocurran las entrevistas. Por ejemplo, es justo decir que ya el plátano, luego de que terminara el frío el 21 de marzo, ya comienza a ceder. Entonces ya usted encuentra muchas plataneras con plátanos. Hay muchos que no les gustan los plátanos FIA, pero son más baratos que los plátanos cibaeños y los plátanos de Vicente Noble, de Barahona, de Tamayo. Pero la gente lo utiliza para su alimentación. Entonces el costo de la vida con ese 69% de personas quejándose, es una expresión que, vinculada al paro de ayer, debe llevar a la reflexión al gobierno.
A mí particularmente me llama la atención que un presidente que le guste quizás más las calles, en el contacto con el pueblo, no haya ido el presidente Luis Abinader como hacía Rafael Hipólito Mejía y Domínguez, como diría mi amigo Luis Ruiz Pou, en su columna Pelando el Plátano en el periódico Primicias. Hipólito venía y se aparecía a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, a tomarse un chocolate y hablar con el pueblo consumidor en los negocios. Y siendo presidente de la República, pues de vez en cuando sacaba tiempo también para ir a tertulias en supermercados, para escuchar el pulso del pueblo. Yo creo que el presidente Luis Abinader, que es una persona que este fin de semana estuvo con los arroceros en San Francisco de Macorís, inaugurando polideportivo, pero el presidente le hace falta ir al colmado del barrio. Allá, por ejemplo, en la Albertoma, colmado en la 2 Sur del ensanche Luperón, colmados en Villas Agrícolas, colmados en Villa Carmen, o que vaya a un colmado en Los Ciruelitos, en Santiago, en Los Pepines, que se dé un baño de pueblo por regiones, hablando con el pueblo sobre los precios de los artículos de primera necesidad, porque el presidente se interesaba en los colmados cuando aspiraba a llegar al Palacio Nacional. Pero hay que ir a hablar con los dueños de los colmados, con el que va a comprar el potecito de vinagre, de aceite, el que no puede mucho para comprar 10 libras de arroz a más de 30 pesos, o el que compra pan, o el que compra habichuelas, el que compra sazones. Señor presidente, yo creo que usted debe ir, usted debería crear, es más, hablando la verdad, presidente, le quiere crear el nombre a esa visita. Y vamos a darnos el lujo de crearlo. El presidente en el colmado. El presidente en el colmado. Este país tiene más de 130,000 colmados, minimarques, colmados carnicería, colmados ferreterías, y tiene también hasta los colmadones. Ahí mismo cerca del Palacio Nacional, cerca del Banco Central, cerca del Huacal, cerca del Palacio del Palacio de la Policía, está uno de los colmados más famosos de la capital de los colmadores, La Venganza. Señores, La Venganza, ahí mismo cerquitica del Palacio, donde a finales del año, el último día del año, se celebra el Rally del Borracho con la gente de Don Bosco y toda esa gente. Ahí hay prácticamente todos los días un juicio de opiniones sobre lo que vive el pueblo dominicano. Pero también el presidente debería ir a las paradas, al 9, ahí en la Duarte con París. Inclusive el presidente debe ir. ¿Qué ha pasado luego de la inauguración de la Duarte con París? Pero el presidente también que vaya a Villa Consuelo para que vea el desorden de cómo los negocios se han cogido las calles de Villacón y no se puede circular. Vaya también, señor presidente, a los mercados. Porque usted sabe lo que anda diciendo la gente, presidente Abinader, que usted asiste a demasiadas actividades empresariales donde están los ricos del país, los que en una ocasión mi hermano inolvidable Radamés Virgilio Gómez Pepín le atribuyó a los transportistas ser los dueños del país. Pero ocurre que los dueños del país de manera real, en términos de acumulación de riqueza, del control empresarial, son los ricos de la República. Y aquí la gente habla ya por los apellidos y dice, ese es los dueños de la República. Pero a mí me gustaría, presidente Abinader, que usted vaya a hablar
con la doñita que vende cúrcuma, que vende jengibre, que vende arroz ahí en la ciudad ganadera. Invéntese un día, presidente, en el Merca, porque yo vi que usted inauguró recientemente un programa interesante para reducir la intermediación del colmado, del intermediario al colmado. Pero le hace falta, señor presidente, que usted vaya, por ejemplo, al colmado Báez en El Millón, o vaya a un colmadito de eso. Es más, vaya a la pulpería, presidente, para que esa gente, que muchos de los que votaron por usted, tengan el placer de decirle, siendo usted presidente de la República, por qué esos resultados de esa encuesta Gallup, que vuelvo a decir que no es, Gallup lo publica, pero diariamente Su Mundo TV, Primicias, escuchamos más que eso sobre el tema de los precios. Pero también, presidente, hay que escuchar a la gente en los paradores. Usted sabe lo que dice la gente que se para en Turey, en La Chapelle, en la autopista Duarte, en la parada Bocana, en la autopista Duarte, en Jacaranda, allá en Miguelina y en cualquier punto de tertulia como La Tinaja en Jarabacoa, o allá debajo de las matas hermosas, que hay que sembrar más matas allá para reforestar el frente de la playa de la Ensenada, o el Villa Vázquez que menciona Juan Luis Guerra, o el Pocito. Hay que darse ese gran baño de pueblo para que el Palacio Nacional tenga un termómetro más exacto sobre las opiniones del pueblo. Vaya, presidente, allá a Guanábano, en Moca, y hable con la gente que produce cerdo, que produce chicharrones. Vaya también a la parada allá populosa de los chicharrones de San Víctor, o escuche el pueblo en la ruta del mofongo, de Moca a Cutupú, que es una ruta de más de 12 negocios de mofongo, donde acaban y elogian al gobierno al mismo tiempo. Los que están con el gobierno elogian al gobierno, y los que no están con el gobierno, usted conoce, presidente, esa lengua de los mocanos opositores a su gobierno, que se lo comen diariamente a usted y al gobierno. Pero también en Moca hay muchos defensores del gobierno. También escuche lo que dicen en las calles de muchos funcionarios del gobierno, que por cierto ayer Hipólito Mejía volvió a hablar de que hay muchos funcionarios comesolos que no merecen estar en el gobierno. Esa lengua de Hipólito Mejía hay que escucharla también, porque Hipólito, con el dominó que tiene ahí en la casa de Canastica en San Cristóbal, tiene un termómetro con esas diferentes mesas de dominó y los protagonistas de cómo anda la temperatura. Que por cierto, a mí me extraña muy llamativamente que Hipólito como que no cree que Carolina debe intentar repetir en la alcaldía del Distrito Nacional. Parece que Hipólito quiere otro carguito más allá para su hija, y su hija es una trabajadora política que incluso está en las últimas horas en actividades políticas fuera de Santo Domingo, como fue su participación en un encuentro este fin de semana con los profesionales agropecuarios del PRM. Finalmente, en las calles, señor presidente, están diciendo lo siguiente para irnos al cambio: que por qué usted no aprovecha más a Leonardo Faña en la producción de alimentos y generación de riquezas en el campo dominicano, porque Faña es un recurso que no se aprovecha
lo mejor posible y que es un buen aliado para relanzar el campo dominicano. Las comunidades deben levantar su voz para evaluar las memorias presentadas ayer por los regidores y los alcaldes de la República Dominicana. La Cámara de Cuentas debe dar a conocer las auditorías a las diferentes alcaldías que han hecho, cómo han manejado los recursos, han llenado las expectativas del pueblo, están aplicando el presupuesto comunitario, están resolviendo problemas. Las juntas de vecinos deben empoderarse y rendir una evaluación, un informe sobre la evaluación de cada alcaldía en este país. Los desperdicios, la recogida, como también el suministro de agua que corresponde a INAPA en muchos casos, a corporaciones de acueductos en otros, también es un tema para que el pueblo dominicano conozca nuestra propia realidad. Pero también qué se hace con la foresta comunitaria en las comunidades, qué pasa con el alumbrado eléctrico, qué pasa con los mataderos donde hay una situación muchas veces de crisis de higiene, al igual que en los mercados. ¿Qué pasa con la señalización, el tránsito, los semáforos? Hablando la verdad, llama a las juntas de vecinos del país para que se empoderen. Yo, por ejemplo, que vivo observando diariamente lo que ocurre con el tema del poder municipal, veo que falta supervisión. Yo me alarmo, por ejemplo, cómo mucha gente, ciudadanos irresponsables en calles de la capital, vienen y le dejan una gran cantidad de basura. Fuera de esa basura orgánica, la lanzan en las aceras, la lanzan encima de los contenes, encima del área verde, y dañan la higiene de nuestros sectores. Pero también hay que evaluar qué pasa con la policía municipal. ¿Está haciendo su trabajo? Hay que evaluar la nómina de cada municipio. Es decir, que aquí estamos lanzando la lupa o la linterna de Diógenes que mencionaba Balaguer, para con esa linterna de Diógenes ver paso a paso lo que pasa con nuestras alcaldías y consejo de regidores. Antes, en los tiempos en que mi padre fue presidente honorífico toda su vida del consejo de regidores de nuestro pueblo, veíamos que simplemente brindaban el vaso de agua o la limonada en las sesiones del Consejo de Regidores. Hoy vemos en la sociedad dominicana distorsionada de hoy que hay que buscar millones de pesos para llegar a ser regidor. Pero peor, cuando a muchos se le mete en la cabeza de cómo van a recuperar los millones de pesos invertidos. Yo creo que la unidad de análisis financiera creada por una ley para determinar el origen del dinero tiene que enfilar sus cañones para no solamente pensar en las transacciones dudosas por el origen de dinero en el sistema financiero, sino también que conjuntamente con la Junta Central Electoral
evaluar el origen de dinero, de bancas, de drogas, como diría el doctor Fadul, de drogas que llegan a las campañas políticas en América Latina y en este caso de la República Dominicana. Evaluemos todo, como también que evalúen lo que planteó con motivo del 100 aniversario de la Junta Central Electoral Monseñor Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que le sugirió a la Junta Central Electoral investigar el historial, la calidad de los candidatos que participen en los procesos electorales. Ya vimos cómo un diputado del PRM que llegó a la Florida y cuya destitución es un tema de juicio político en la Cámara de Diputados, no decidido hasta el momento en que estamos haciendo el programa, pero un diputado del PRM, el más votado por Santiago, fue apresado cuando llegó a la Florida y guarda prisión por allá, y parece que las cosas se le han puesto difícil porque hasta el salario lo está reclamando en una acción dirigida contra la Cámara de Diputados. Pero vimos también cómo un alcalde del sur del país fue extraditado, y hay otros casos de legisladores muy mínimos, pero hay otros casos que están siendo investigados por la justicia dominicana, y hasta que la justicia no determine un fallo definitivo, pues nosotros nos abstenemos de atribuir cualquier situación final a quienes nos referimos. Por otra parte, ayer un reconocido jurista de San Cristóbal, hijo de un prominente abogado, hizo una acusación de que los organismos de inteligencia del Estado presuntamente habrían detectado una alegada reunión de un senador de la República con los organizadores, los alegados organizadores del paro de San Francisco de Macorís, y le atribuyó ese hijo de ese prominente abogado de San Cristóbal un plan político con la huelga de San Francisco de Macorís, cuya verdad deberá ser un tema para la historia de la República Dominicana. Parece que recibió alguna información privilegiada y la disparó, y está en los medios de comunicación. La publica el periódico primicias.net. En otro orden, la Junta Central Electoral, luego de la celebración de los 100 años, 1923-2023, 100 años como Casa de la Democracia, agiliza sus pasos, sus decisiones respecto a las elecciones de 2024, aprobando el voto y escrutinio manual en las elecciones de 2024 con una resolución que dispone ese método. Pero tanta cháchara que hubo en el pasado con la digitalización de la Junta, y todavía no sabemos qué pasó con las elecciones abortadas, las elecciones de febrero de 2020, que es otro capítulo histórico que hay que llenar de qué pasó realmente
con esas elecciones. Y mientras las elecciones fracasaron, yo quiero recordar que ese día, oigan esto, mientras el pueblo estaba en elecciones municipales, narcotraficantes enviaron un cargamento de drogas hacia Europa ese mismo domingo. Hay un merengue que dice que Nueva York no duerme, de la autoría tocado por ese gran maestro de la música dominicana, mi gran amigo Ramón Orlando Baloy, a quien saludamos y vemos inclusive en una promoción de aquí, de Su Mundo TV. Pero como el merengue se llama Nueva York no duerme, con mucho sabor, con mucha calidad musical, yo lo único que hago es recordarme del título del merengue para entonces decir que quienes no dan vacaciones con intentos de usar el país como para el trasiego de drogas son los narcotraficantes. Ahora mismo hay un escándalo de drogas en manos de la Suprema Corte de Justicia, una solicitud de extradición, y todos los días vemos noticias de confiscación de cargamentos de drogas, y confiscaron 54 paquetes hace 48 horas, pero diciendo que parece que el papel de la DEA en la República Dominicana es más superactivo que lo que ustedes se imaginan, porque en los últimos tiempos se le ha dado duro a los cargamentos de drogas y aún así los narcotraficantes persisten. Señores, el tema del subsidio a los fertilizantes es un tema como el de los precios de la canasta familiar que motivan una pregunta de este programa. ¿Por qué si el dólar ha bajado y cuesta menos de 55 pesos por uno? ¿Por qué si los fletes marítimos se han desplomado? ¿Por qué si muchas materias primas también han bajado y se han desplomado en el mundo? ¿Y por qué si hay menos actividad económica en el mundo, menos demanda, lo que se traduce en precios más asequibles, por qué no bajan los precios de los combustibles dominicanos, a los cuales el gobierno le ha asignado un subsidio que vence en este mes de abril, y que es un tema de que si no bajan los precios de los fertilizantes o mantienen un subsidio mínimo, pudiera traducirse en mayores costos de producción. Yo creo que aquí la comida, los aceites comestibles, los fertilizantes, los productos de la canasta familiar deberían bajar de precios. No es el mismo escenario hoy que el escenario de la crisis, cuando un flete costaba hasta $20,000 y cuando los precios de la materia prima también estaban por las nubes. Pero llegó también el dólar a más de 58. Entonces hay que pensar en la reducción del costo de la vida, acercar los precios lo más cercano posible previo a la pandemia del COVID. La pandemia del COVID provocó la marcha de unos 300,000 clientes del sistema financiero dominicano, pero en la medida en que se ha ido normalizando la situación, han ido retornando de nuevo al sistema financiero dominicano. Pero los precios deben ir retornando
al sistema financiero dominicano. Y yo estoy de acuerdo con los economistas que están planteando un control en la nómina pública para que el Estado pueda invertir más recursos de capital en renglones productivos. Creo que el Banco Central debe mirar la realidad de las tasas internacionales en un momento en el cual la inflación está cediendo a nivel mundial e ir ajustando poco a poco hacia la baja la tasa de referencia de interés del Banco Central. Pero creo que con las lluvias que están cayendo en el país hay que pensar en sembrar alimentos, hay que multiplicar la producción de alimentos en la República Dominicana, darle un espaldarazo al sector agropecuario y quizás el propio Banco Central del dinero del encaje pudiera tomar, como lo ha hecho con el sector de la construcción, 30, 40 mil millones de pesos adicionales para respaldar la producción agropecuaria nacional, que ha motivado en el fin de semana al presidente Abinader entregarle al sector arrocero cerca de 500 millones de pesos, como el positivo anuncio del Banco de Reservas, que tiene disponible 10 mil millones de pesos para la pignoración del arroz. Creo que es correcta la decisión de invertir cerca de 900 millones de pesos en el relanzamiento de la producción de cocos en el país. Pero creo que urgentemente hay que buscar entre 2.000 y 5.000 millones de pesos para aprovechar la temporada de lluvias y comenzar a reforestar allá en Hinoa, en la cordillera central, en Jarabacoa, en Constanza, en Ocoa, en la loma Nalga de Maco, entre Santiago Rodríguez y Dajabón. Pero también reforestar en Loma Novillero, reforestar un área atacada brutalmente como es la cordillera central, septentrional, que usted observa ese deterioro cuando usted circula por la circunvalación norte en Santiago de los Caballeros. Un alto funcionario de este gobierno me confesó de manera privada hace apenas horas que es difícil conseguir en la actual situación 2.000 millones de pesos para la reforestación, pero yo creo que hay que buscar ese dinero, aparte de estimular a cada una de las organizaciones no gubernamentales del país a sembrar árboles. Reconocimiento de este programa y al fallecido e inolvidable don Alejandro Grullón Espaillat, nuestro querido amigo, que desde la fundación del Banco Popular, en un periodo difícil post-Trujillo, hasta que falleció, se propuso respaldar la foresta allá en San José de las Matas, y el Banco Popular Dominicano tiene mucho que exhibir con ese respaldo anualmente al Plan Sierra y a la Foresta de Sajoma. Pero también el voluntariado del Banco Central, el voluntariado del Banco de Reservas, cientos de empresas, la Fundación Tropigas y todas las empresas e instituciones que trabajan para evitar la desaparición del río Jaina, de Isamana y de todas esas fuentes como el río Sama, el río Isabela, la loma de los 7 Picos, que son fundamentales para el suministro de agua del Gran Santo Domingo. Reforestemos a Monción y a Santiago Rodríguez,
atacadas brutalmente por deforestadores. Y yo quiero resaltar, para irnos al cambio, un trabajo sobre la tala de árboles allá en Santiago Rodríguez, atribuida a un ex legislador, que es un caso que debería parar en los tribunales, porque esa tala de árboles criminal en Santiago Rodríguez, Monción y otros puntos es un atentado contra la vida y es un crimen de lesa humanidad. Defendamos las cordilleras, sembremos alimentos, reforestemos, enfrentemos la liquidación de los ríos y los arroyos, fortalezcamos las cuencas hidrográficas para rendirle homenaje a las presentes y futuras generaciones, además de los padres de la patria, cuyos restos y restauradores y febreristas y otros revolucionarios del país se deben estar moviendo por los tantos atentados contra la patria a las que se entregaron segundo a segundo. Rápidamente el horno no está para galletitas en Haití. Lo confirma que una multitud linchó a 14 integrantes de supuestas bandas en Haití. Haití es un caos, pero en Haití acaban de matar a uno de los líderes de una de las bandas que controlaba importantes puntos de Puerto Príncipe. Mataron a Tit Macat, y eso usted lo junta con el linchamiento de 14 personas y ya gente dispuesta a cualquier cosa para que los delincuentes no penetren a sus hogares, para que maten niños, para que maten adolescentes. En Haití las cosas están que arden. Y mientras tanto nosotros como país debemos fortalecer las medidas en la frontera. Es posible que haya que continuar reforzando las medidas en la zona fronteriza, y no solamente hay que atender el tema de las bandas, sino un desafío que le están haciendo los haitianos a los militares dominicanos, atacándolos frecuentemente con piedras, como ocurrió recientemente en un hecho muy lamentable, pero además tratando de penetrar a la fuerza por determinados puntos de la zona fronteriza. Es decir, que tenemos que tener control de la situación. Señores, aquí hay gente que están creyendo que los organismos internacionales y algunas naciones lo que esperan es un enfrentamiento entre Haití y República Dominicana que motive a una intervención posterior a ese acontecimiento para luego justificar, según lo que dicen quienes piensan de esa manera, una supuesta trama de anexión entre Haití y República Dominicana, que yo quiero decir a todo el que piensa en anexar, que los haitianos tienen territorio dominicano que ilegalmente le entregó Trujillo, y los haitianos son de un país diferente al de República Dominicana, aunque estemos en una misma isla. La República Dominicana es la tierra de los dominicanos y Haití de los haitianos. Necesitamos fortalecer la dominicanidad, necesitamos fortalecer todo lo nacional, los productos típicos, el merengue típico, el merengue de salón, nuestros platos, nuestra gastronomía y todo lo que es la dominicanidad. Mañana será otro día hablando la verdad, lo que hay que decirle día a día al pueblo dominicano.